generales del proceso. Una de las cosas importantes que a mí me interesa en el caso del futuro ingeniero, y más a estas alturas, es que desarrolle habilidades. ¿Qué habilidades debe tener el futuro ingeniero? Primero, debe de saber planear. ¿Y cómo aprendemos a planear? Aunque no lo leamos en un libro, planeamos la vida, planeamos nuestras actividades, planeamos lo que desarrollamos, llevamos disciplina, hacemos que esa disciplina dé resultados, frutos, lo que nosotros hemos pensado, realmente lo obtenemos, lo contemplamos, lo hacemos. Ese es uno de los principales detalles que nos toman en cuenta cuando somos profesionistas y más ingenieros en un área laboral que vamos a estar a cargo de personal o inicialmente en un área asignada para ver cómo nos comportamos, cómo es que nosotros trabajamos, cómo es que nosotros interactuamos con nuestro medio. Y eso es uno de los principales fracasos que muchos ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional tienen en su primer trabajo o en sus primeros trabajos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, y yo me involucro y me incluyo en esa parte, no nos enseñaron cómo interactuar con ese medio, no nos enseñaron cómo desarrollarnos, no nos enseñaron cómo expresarnos correctamente. Y bueno, tomando en cuenta este punto, por eso es que iremos detallando y desarrollando algunos aspectos importantes en esta clase virtual. Sé que es muy corto tiempo, que a veces tenemos problemas con esta tecnología, pero bueno, trataré de ser lo más breve en algunos casos y muy conciso en otros. ¿Alguien quiere opinar en relación a la primera actividad que les dejé la semana pasada? ¿Alguien de manera voluntaria, jóvenes? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, con todo gusto. Que si alguien quiere participar con opinión de la primera actividad que les dejé la semana pasada. Pues a mí, la verdad, ¿Tecnología? Ajá, de lo que me da de Bueno, tecnología. iba a hablar mi compañero Adolfo, así que le cedo la ni palabra. modos. Pues a mí se me hizo interesante, la verdad, profesor, el primer video, el de los 22, 22 sucesos científicos del mundo, algo así. La verdad a mí sí me hizo muy interesante, más que nada porque todo lo que ya conlleva y que de cierta manera pues es muy aplicable. Yo escuchaba del grafeno, es algo muy interesante, no había escuchado yo. Y pues aparte, sí yo creo que se nos dificultó mucho en el sentido de hacer un ensayo académico que muchos no sabíamos cómo hacerlo, pero en general creo que salió muy bien, no sé, la verdad, cómo le fue a mis compañeros. Personal. Gracias. ¿Alguien más? Ahora sí. Sí, bueno, que igual personalmente se me dificultó más que nada la redacción, porque yo nunca había escuchado ese tipo de documento de ensayo académico, pero igual me impresionó la parte de los videos de las tecnologías, pero también cuando chequé lo de la tecnología y la ciencia en México, pues está fea la situación y cómo cada vez le van quitando menos atención y presupuesto a este aspecto que creo que es muy importante en todos los países. Sí, así es, Emiliano. ¿Alguien más? ¿Nadie más por el momento? Bueno, vamos a continuar. Esta situación de tener el conocimiento como ingenieros de redactar es algo esencial. ¿Por qué les dejé esta actividad que no está proyectada en esta clase? O en esta, más bien, en esta materia. Porque ustedes van a hacer un trabajo de tesis como todos lo hemos hecho. Y se nos tiene que haber dado previamente una instrucción,
un conocimiento de cómo se hace, cómo se desarrolla un informe primero técnico. El ingeniero lo que va a hacer no solamente comunicarse de forma verbal, es comunicarse de manera escrita. Tiene que hacerse entender de esta forma. Si desde este instante que está en la preparación profesional no lleva a cabo un buen desarrollo de cómo escribir, de cómo expresarse, ahí comienzan los primeros problemas. Por eso es que yo se los dejé, porque tengo claro conocimiento de uno de nuestros grandes déficits o deficiencias en el Instituto Politécnico Nacional, es que no sabemos escribir, no sabemos expresarnos a través de palabras escritas, mucho menos a veces de palabras habladas. Entonces, esta ventaja que yo tengo en comparación de muchos de sus profesores es esta interacción con el exterior. Por eso es que les empecé a platicar cuál es mi formación, no para hacer alarde de lo que soy. Eso es lo que nunca he hecho, nunca me he expresado de manera con muchos maravillosa de lo que he hecho. Al contrario, me siento orgulloso de poder interactuar entre la parte pública y privada. Y por eso, como lo dijo atinadamente Armando, me costó trabajo, no sabía cómo hacerlo. El ingeniero investiga. Esa es la primera regla general que tenemos que tener como ingenieros sin entender. Investigamos lo que no sabemos. Y no importa cuánto tiempo nos tardemos y no importa cuánto esfuerzo nos cueste realizarlo. Entonces, eso es una de las primeras cuestiones con las cuales comienzo, porque una de las habilidades que necesito de ustedes es la expresión escrita, aparte de la hablada. La segunda situación es cierto, ya eso de hablar de la rueda y su desarrollo tecnológico posterior de la sociedad, pues es algo ya que no es de la actualidad. Lo que se habla en este momento es cómo vamos a vivir la época tecnológica virtual, que es lo que estamos haciendo en este instante. Por eso es importante que nosotros sepamos que en México se ha desarrollado tecnología, pero ¿por qué no se queda en México? ¿Por qué no se explota en México? ¿Por qué no se tiene la confianza en México del desarrollador, del científico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos puede decir cuáles serían algunas de esas razones? Pues yo considero que sería, para empezar, el déficit de cultura científica en el país. También, repito, la poca inversión e interés que se le da por parte del gobierno a la investigación, y que aquí como que no hay mucha oportunidad también en ese sentido de desarrollar algo bien a fondo. Muy bien, Emiliano. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, otra de las posibles razones es porque, digamos, no hay mayores oportunidades para ese tipo de personas y más que el propio país te pone, digamos, topes. Empezando por lo democrático con, no, te piden miles de papeles o, digamos, no hay mucho financiamiento y tienes que invertir lo que es poner dinero de tu bolsa y así. Digamos como que el propio mexicano se termina arruinándose a sí mismo en general. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a seguir con el tema. Otra de las situaciones que en esta actualidad necesitamos y requerimos como ingenieros y tenemos que estar claros hacia dónde vamos es ¿por qué México no planea? Esta es una situación muy difícil y complicada para todos. Realmente la previmos, nadie podía prevenirla.
lo único que sabíamos, los que estábamos más allá informados de la situación económica mundial, particular del país donde vivimos, regional, local, es que iba a haber una crisis. Esto no era algo que estuviera oculto. El mundo está entrando en un caos. ¿Cuál era el caos? El caos económico. Ya no era factible que pudiéramos tener una economía que esté sustentada en servicios y no en bienes. ¿A qué me refiero? Todavía hasta el año 2000 o 2 o 3 años posteriores, la bolsa de valores, ¿alguien sabe qué es la bolsa de valores? Sí, Bueno, sí, ¿a quién es? Adelante. bueno, por ejemplo, yo lo que he investigado y conozco de eso es que es el lugar donde cotizan las acciones de las empresas o de incluso bonos de gobierno. Bueno, así que todo tipo de esas cosas, ¿no? De empresas grandes. Sí, Brian. Muy bien, Brian. Son bonos que a nivel gobierno es tu dinero en tus medios de producción, en tu sociedad, que está disponible y que en algún momento solo se vuelven también bonos de deuda. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir dinero, no tenemos el dinero suficiente. Entonces, en ese lugar en especial, en la bolsa de valores, comenzó a cambiar la forma en que los bonos y los bienes se estaban comercializando. Ya no era la cuantificación sobre cuánto oro tienes, cuánto producción agrícola o apícola o cuánto territorio tienes en tu país explotable, sino ahora era cuánta tecnología virtual puedes desarrollar y cuál es tu capacidad. Entonces, al entrar en esta situación de algo no tangible, algo que no podemos tocar, que no nos podemos comer, pues llegó un momento de crisis en el que la tecnología que no vemos, solamente la vendemos. Y llegó el punto de quiebre. Ahorita, aunado o junto con esta enfermedad, que lo quiero comentar, esa es mi opinión, yo no veo, yo no conozco, yo no tengo como tal en claro, porque todas las fuentes que he consultado no me desarrolla de manera clara y factible cómo es que se desarrolló, cómo es que va a seguir esta secuencia, hacia dónde se dirige, o si es un invento para evitar la crisis mundial económica, porque también así se puede plantear, nos está llevando y nos está arrastrando hacia una situación económica difícil, complicada para los países, y más para aquellos que no planean o no planearon cualquier situación que se podía presentar en un futuro para su sociedad, para sus integrantes como población y qué podían hacer, cuáles serían las estrategias. Entonces, una capacidad que debe de tener el ingeniero es planear. Si no planea, está muerto. ¿Por qué? Pues porque a veces se sale de las manos que está haciendo un trabajo, un proyecto, y no lo va a entregar a tiempo. Y entonces, ¿cómo se justifica ante el jefe? Pues es que no pensábamos, no creía que iba a pasar algo que no estaba en mis manos, que no podía yo controlar. Y esa es una de las problemáticas que México ha acarreado desde hace muchos siglos, desde que nos separamos de la colonia española o pasamos a ser un país independiente, los habitantes y principalmente los mandatarios de este país no planean. Y lo pueden ver en cada una de las ocasiones que aparece el presidente de México en sus conferencias. Tiene una cara de duda y se la disipa sacando alguna otra situación, otro motivo o alguna otra justificación que tiene
datos, valores de otra fuente. Nadie puede tener datos, valores de otra fuente que no sea solamente una confidencial, y en este momento de la vida del planeta ya no hay confidencialidad de datos. ¿Por qué? Porque la investigación a nivel global se ha actualizado día a día, por eso los medios de comunicación virtual. Estamos comunicados en cada segundo, en cada milisegundo, en cada instante. Ya no estamos fuera de esos contextos de décadas anteriores donde teníamos que ir al archivo y buscar la información. Ahora estamos en tiempo real. Por lo tanto, ya no es creíble lo que nos dice este presidente de la actualidad. Por eso es que el ingeniero también debe de planear hacia el futuro, debe de tener una visión muy clara hacia dónde va, qué es lo que debe de hacer y, muy importante, les queda esta tarea, jóvenes, para su siguiente parte de vida profesional. ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar hacia mi futuro próximo? Ya no es futuro lejano, un futuro próximo, que es el siguiente día, la siguiente hora, el siguiente minuto. Porque esto de las enfermedades y esta situación cambiante ya es constante, ya no va a parar, ya no va a tener una desaceleración o ya no va a tener un retroceso. Entonces, todos estamos en este círculo de desarrollo. Tal vez no formal, porque así lo quiero decir. No todo va a ser formal. Vamos a tener también un retroceso dentro de desarrollo científico. Vamos a tener que tener decisiones instantáneas. Y así va a ser el ingeniero. Entonces, esta parte de planeación ha llevado a México y a Latinoamérica principalmente a este estancamiento social, cultural, económico, actitudinal. Y yo le añado un aspecto más, psicológico. ¿Por qué? Porque no hemos podido, como sociedad y como país, todavía quitarnos muchos de esos tabús que nos dejaron después de la independencia. Seguimos manteniendo relatos, seguimos manteniendo tradiciones, y no es que sean malas, pero que han deformado a la sociedad mexicana. En lugar de ser con reconocimiento hacia el exterior, en algún momento es destructivo para nuestra apariencia, para nuestra forma, para nuestra sociedad. Y pongo un ejemplo. Todavía hace algún tiempo, a México lo han seguido viendo como que los extranjeros, y principalmente los europeos, que lleguen a México y esperen ver a un charro, a una persona o un grupo de personas vestidas de charro y que anden en caballo, como si estuviéramos viviendo en la época rural en México. ¿Y por qué esa imagen? Porque esa imagen es la que se vende el gobierno y sus instituciones de fomento cultural al exterior. Eso apareció porque en los Juegos de Invierno de 2016, un mexicano de origen alemán fue a promocionar a México vestido de charro, como si eso fuera lo que nos distinguiera en realidad en este país. Y eso no se vale. México ya ha cambiado demasiado y científicamente y tecnológicamente siempre ha estado a la vanguardia de todos los desarrollos tecnológicos. Desde Porfirio Díaz, que comenzó con la industrialización formal en México, siempre a México han llegado todos los desarrollos, desde el automóvil, la máquina de vapor y después la máquina eléctrica, todo lo hemos tenido. Lo que hemos hecho es no utilizarlo correctamente, desperdiciar su eficiencia, su eficacia. Y lo que nos hemos centrado es en destruirnos como sociedad y como seres humanos y como mexicanos, porque hay un gran desprecio entre las etnias que tenemos en este país y la parte dominante del dinero, que queramos o no, siguen siendo españoles o originarios de españoles. Entonces, ahí es donde radica nuestro problema. Nuestro problema es que no nos hemos todavía quitado de ese yugo
español porque dentro de nuestros representantes hay muchos nacidos o originarios de españoles. Ese es nuestro malinchismo. Así nos han definido en el exterior y nosotros seguimos fomentándolo. Bueno, pasando al otro ámbito de la tecnología, es cierto, México desarrolla tecnología. ¿La ocultamos? No, no la ocultamos. Lo que sucede es que no la fomentamos, no la desarrollamos, no la impulsamos y no creemos en nuestros científicos. ¿Qué hacen ellos? Se van al exterior. ¿Por qué? Mejor oportunidad de desarrollo, porque reconocimiento, porque hay gratificación económica y porque hay principalmente un bienestar para ellos y si en algún momento tienen familia también. Entonces, eso nos ha llevado al gran fracaso que tenemos, el no poder desarrollar tecnología, aunque tengamos aquí a los cerebros mexicanos, pero que nosotros como organización de país y principalmente el gobierno no fomenta, no ayuda, no desarrolla y no impulsa esta ciencia y esta tecnología. Entonces ahí es donde caemos en una situación muy complicada en el que tenemos que comprar tecnología y lo más importante ya no es la tecnología, sino los manuales para utilizar una máquina. O sea, México no tiene dentro de su formación de profesionistas la capacidad de que alguien desarrolle un manual. No, no lo tienen que vender, un manual de procedimiento y lo más visible es adoptamos normas, las normas ISO en todas sus gamas, las normas DIN, que son normas internacionales europeas, y de ahí todas las que se conocen. Y las mexicanas las hacemos a un lado y a veces las desconocemos. Tenemos normatividad mexicana, pero ¿qué sucede en ocasiones? Siempre ponemos por delante las normas extranjeras. Entonces, ahí es donde el ingeniero en el futuro, y más en este caso de México, debe de tener esa visión de hacer valer esta normatividad y que nuestras normas están bien hechas y son para aplicarse. Ejemplo de ellas, una de las empresas todavía en desarrollo, pero que tiene un impacto en México, que es la jabonera, los jabones Corona, ellos no trabajan con ninguna norma internacional. Ellos para certificarse desarrollaron su norma propia y tienen su manual de procedimiento. Y como demostraron ante tribunales que se servía y funcionaba igual que una norma extranjera, porque hasta ese punto tuvieron que llegar, pues se aceptó que la apliquen y la utilicen. Entonces, sí hay empresas de éxito en México. Lo que sucede es que, de nuevo, la credibilidad, de nuevo el trabajo, de nuevo la planeación, de nuevo el desarrollo, de nuevo el innovar. Es una palabra muy difícil para México. Innovamos, ni siquiera en algún momento sabemos qué es innovar. Entonces, futuro ingeniero necesita tener innovación, creatividad, desarrollo, creatividad tanto en su trabajo como en las propuestas que dé para ese trabajo o para propuestas futuras. Esa es una de las partes importantes que a mí siempre me ha gustado, que siempre he infundido en mis alumnos y que siempre he hecho que lo hagan. Yo no soy de esos profesores tradicionalistas, por lo menos a mí quítenme de su lista de profesores tradicionalistas que han tenido. ¿Eh? Entonces, ¿por qué hacer eso? Porque el conocimiento real que tengo del instituto, yo soy egresado de él, yo también, en algún momento tuve problemas y fui el alumno problemático, hasta decirles que me levantaron un extrañamiento cuando fui alumno por haberme puesto con un profesor en no creer lo que decía. Cuando se demostró que fue así, lo que yo decía era cierto, lo sancionaron. Pero es tener la convicción de lo que uno está haciendo y diciendo para mantenerse en un valor ético y moral en el cual tú crees
y en el cual tú tienes. Entonces, súper importante que entiendan que yo no soy su profesor tradicional, que yo no soy el profesor que viene de las mismas cúpulas, aunque vaya a ser ahí, igual que ellos. ¿Por qué? Pues porque tengo otra formación, la formación externa al instituto. Además de que mi convicción es siempre estar en constante capacitación y actualización de lo que realmente se necesita para la formación de lo que es un ingeniero. Eso es otra de las situaciones que quiero plantear y que quiero dejar claro porque la semana pasada me estuvieron mandando, no recuerdo si fue este grupo, del grupo que sea, que cómo hacían su ensayo. Jóvenes, la decisión está en ustedes. Y en este momento lo dejo claro. Cuando yo dejo una actividad, la decisión está en ustedes. Lo único que pido y solicito es que la entreguen. No sé cómo. Ustedes tomarán la decisión. ¿Por qué? Porque esa es la habilidad que necesito de ustedes y la capacidad. Cuando ustedes vayan a trabajar, lo que les van a pedir son resultados. A veces sucede que los procedimientos, como están establecidos, no funcionan y se buscan estrategias de cómo resolver el problema. Yo necesito que ustedes me den estrategias de resolución de problemas. Si no comienzan a desarrollar esas capacidades, ya después en el trabajo, cuando se hace, el primer problema al cual nos enfrentamos es, nos despiden, nos corren. Y hasta después que estamos fuera de los trabajos, dentro de un rato de esos de análisis y de pensamiento, llegamos a la conclusión de qué es lo que tenemos que hacer. No esperemos hasta ese momento, hagámoslo ahorita, es el tiempo y el momento. La preparación es durante el tiempo que está en la escuela, no cuando estamos en el trabajo. Ahí lo que nos piden es que resolvamos, no que nos pongamos a estudiar. Entonces, quiero que de este momento sepan quién soy. Soy una persona que busca que sus alumnos sean los mejores, pero para que sean los mejores, me lo tienen que demostrar con sus actitudes, con lo que ustedes hacen y desarrollan. ¿Alguien quiere opinar algo, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Sí, No, sí, sí, profe. Bueno, de acuerdo. Entonces, esa es realmente mi carta de presentación. Mi carta de presentación es de que yo formo alumnos para que tengan la capacidad de realizar las actividades. Y principalmente, conforme pasa el tiempo, espero que aquí me dé tiempo y pueda como tal hacerlo, es la facultad de tomar decisiones para obtener resultados. Entonces, me es súper importante esas habilidades para el ingeniero. El ingeniero ya no puede estar fuera de ese contexto. ¿Por qué? Pues porque dentro de este ámbito que he tenido, y más en el momento que me encuentro pronto a presentar mi examen de grado para obtener mi doctorado, es que las personas con las cuales estudié o con las que estuve compartiendo aula, muchos de ellos tienen empresas, muchos de ellos son gente directiva. Tuve esa gran oportunidad y es una gran oportunidad que se me presentó en la vida que nunca pensé, y no es porque no lo planeara, sino simplemente alguien que me conoce me dio la oportunidad y me apuntó, ni siquiera yo sabía. Eso es una cosa muy importante. Los alumnos del Politécnico egresados nunca tienen como tal el compañerismo real y esta persona lo hizo conmigo. Por eso estoy muy agradecido y por eso lo difundo con mis alumnos, de que es momento de sumar.
sumar habilidades para los alumnos. Muchos de ellos dirigen empresas, muchos de ellos tienen empresas propias y me hicieron llegar comentarios como estos. Es que los alumnos del Politécnico son buenos para trabajar, pero cómo me cuesta para que hable, cómo me cuesta para que puedan darme un informe redactado, cómo me cuesta para que me hagan un análisis de qué podemos hacer. Esa es una de las capas que no tenemos y que no nos han desarrollado en el instituto. Y yo me sumo a ello. Cuando fui egresado como ustedes, también ustedes se enfrentarán, me enfrenté a esa situación en el trabajo. Entonces, yo no quiero que mis alumnos en la actualidad no tengan esas capacidades esenciales y requeridas, más para este momento tan difícil y complicado. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, ¿qué pasa en México? Una de las cuestiones más críticas es que México nace endeudado como una nación y eso no se lo ha podido quitar hasta el momento. ¿Cómo es que hace eso? Bueno, pues recordemos muy bien que nos conquistan, nos gobiernan, pero cuando se logra la separación de la colonia española, pues los españoles no son nada tontos porque no eran los más capaces y pues yo lo digo así, esa es mi expresión, son unos rateros que se llevan la riqueza de México. Y con eso nos dejan endeudados, nos dejan con un gran problema que hasta el momento, como las siguientes generaciones no han tenido la capacidad de previsión del futuro, del compromiso social y principalmente del desarrollo de una nación, pues seguimos endeudados y seguimos endeudados. ¿En dónde está el cambio? En nuestra actitud. De ahí parte un problema. Pero más allá, yo voy a un problema sustancial y no sé si en algún momento se pueda remediar. México nunca tuvo que adoptar el nombre de República Mexicana. República es sinónimo de corrupción y si no recordemos quién fue la primera república, la más representativa, la República Romana. Le tomamos la misma medida que hicieron los romanos. Corruptos, despilfarradores, jugadores y ante todo la situación más crítica, hipócritas, porque así ha sido. Entonces México nació ya con una enfermedad. Ojalá algún momento la podemos remediar. Bueno, llegamos a un punto en el cual México desarrolla industria a partir de la inversión extranjera. Porfirio Díaz, aunque se le critique en la historia y se le diga que fue un indio ignorante, que no tenía más que la convicción de ver el dinero, pues tuvo la visión para México de dejarle por lo menos una inversión que desarrollar y dejará empresas. Sí, comenzamos con la modernidad, con esa situación. Pero seguimos con el descontento social y por eso llegamos a la Revolución Mexicana. Una revolución que solamente sirvió para destruir un país, una economía que estaba creciendo. Porque durante 12 años no hubo inversión en México, se nos dio a la deriva, se nos dejó a lo que nosotros podíamos tener y desarrollar en el momento con nuestros propios recursos. ¿Qué recursos teníamos? Nada. Solamente una población creciente con mucha voluntad. Y eso fue como nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, dependiendo de nuestra generación, vivieron. En este momento, después de un siglo o más de un siglo, nos volvemos a enfrentar a una situación difícil y complicada de nuevo. Una enfermedad que hasta el momento no se sabe cuáles son sus problemas o camino que va a continuar, si va a seguir creciendo o si en algún momento va a comenzar a infectar de manera masiva a los seres humanos. Y si podremos controlarlo con las famosas vacunas que están desarrollando. Y aquí hago un paréntesis. Qué casualidad que los que están desarrollando las vacunas, Estados Unidos,
Gran Bretaña, China y Rusia, como uno de los parte de lo que fue el bloque soviético o ex bloque soviético, son los países que están en este desarrollo y son los países que estaban cayendo económicamente. Pero la excepción es China. China no es que estuviera cayendo, sino que Estados Unidos lo quiere derrocar y lo quiere desplazar en el desarrollo de tecnología que está teniendo tan fuerte y de mano de obra capacitada. ¿Por qué? Su gran odio de Estados Unidos es que no quiere China regresarle las industrias que en el año 2000 Estados Unidos se llevó para China solamente con un préstamo, y ahora que China tiene un éxito económico, le dijo a Estados Unidos, no te la regreso. Ahí está el meollo del asunto. El problema es político-económico. ¿Qué papel tiene que tener el ingeniero en este ámbito, en esta situación que aparentemente no le corresponde? Pues sí le corresponde, porque va a ser un profesionista y debe de estar involucrado en una sociedad en la que, como ya sabemos, todos somos integrantes. Pero el ingeniero, o en este caso, el profesionista, debe de tener y desarrollar su papel activo. No puede ser alguien nada más pasivo, esperando, viendo que se cae el mundo, que se cae la sociedad, que se cae la economía. Debe también ser participativo en dar soluciones. ¿Para quién? Si en ese momento ya tiene un trabajo, hacer propuestas de cómo podemos nosotros salvar esa fuente de empleo y esas fuentes de trabajo. He ahí el camino que estamos siguiendo. Por eso es que es tan importante que el ingeniero también esté informado de fuentes factibles de investigación por parte de él, si lo que está diciendo es cierto. Yo por el momento les puedo decir que la vacuna que se está desarrollando es arriesgado que digan que nos va a proteger. Yo dentro de mi ámbito como químico, yo tengo mis dudas. Y si a mí me dijeran, se va a poner la vacuna, yo tajantemente digo no. Porque a lo mejor ni estoy enfermo y con la vacuna me enfermo y me muero. Entonces prefiero ser alguien que tenga convicciones, que tenga información y que al dar una opinión tenga la manera concreta de decir con argumentación por qué no. Yo lo digo, en mi caso, porque no me la pondría, porque es una situación de incertidumbre. Yo no sé qué me va a pasar, a lo mejor puede ser para bien o para mal. Además, comentario, las vacunas y todos los medicamentos se lleva un proceso de investigación, desarrollo y principalmente conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es llevar a cabo pruebas factibles donde digan qué va a pasar o qué puede pasar. Alguien que desarrolla algo de manera acelerada y en menos de un año lo quiera poner en práctica, puede ser un desastre para una población y para la humanidad. Pero bueno, a eso nos enfrentamos en la tecnología porque vivimos en esta época tecnológica. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, dentro de los videos también pudieron ver que México sí ha hecho desarrollos y que han impactado en la sociedad, ¿verdad? Pero cuando nos preguntamos, ¿y quién lo hizo? Si es que lo hacemos, no nos ponemos a pensar que fue un mexicano. ¿Por qué? Porque ahí viene la poca credibilidad que tenemos en nosotros mismos. Es hasta cuando alguien se pone a investigar y empieza a difundir, es que mira, lo hizo tal persona, vivía en tal lugar o era de tal estado, es cuando empezamos a conocer que México sí ha desarrollado y que ha tenido siempre algo que proponer al mundo. Entonces, he ahí lo que tenemos que pensar, repensar y plantearnos como ingenieros. Si yo hago una propuesta en un momento en mi área de trabajo, ¿me irán a creer? ¿Qué iré a hacer? ¿Se lo iré a dar a la empresa? ¿Me lo quedaré yo? ¿Lo desarrollaré? ¿Lo guardaré?
o cuándo podré yo tener algún resultado factible de si mi proceso, mi desarrollo, mi dispositivo sirve. Entonces, ahí es cuando nos enfrentamos a una realidad que para muchos es muy cruda y que no la pueden soportar cuando después de mucho tiempo de estar investigando, de estar desarrollando, construyendo, se encuentran con el obstáculo que dice no se puede llevar a la realidad y no se puede producir. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene esta tecnología? Pues todos la utilizamos, todos estamos inmersos en ella y todos mantenemos siempre su consumo. Ya no podemos decir que nos vamos a hacer a un lado. ¿Qué otra cosa importante de lo que comentar? ¿Quién desarrolló la computadora, jóvenes? ¿Alguien sabe? Pues el desarrollo se dio más que nada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando, ¿quién fue? Alan Turing descifró el código Enigma. ¿Pero él la desarrolló o solamente la puso en papel de forma teórica? Mm. Ay. Buena pregunta. No es cuestión de que te busques, o sea, tú sabes si la desarrolló o no la puso en forma teórica. Pues, o sea, según yo, él hizo la teoría y después la fabricó, pero bien, la verdad no sé. Bueno, está bien, Emiliano. Sí, puso la teoría y también la desarrolló, pero hubo otras personas que la perfeccionaron. No siempre es una persona la que está en un proyecto. Siempre necesitamos ideas y por eso es que dice que cada cabeza es un mundo. Porque si fuéramos tan capaces de desarrollar todo hasta la concreción del proyecto y la terminación, pues seríamos superdotados, algo que no es cierto. Pero la cooperación es súper importante. ¿A qué voy con esto? ¿Trabajamos en equipo? ¿Sabemos qué es trabajar en equipo, jóvenes? ¿Alguien me puede definir qué es trabajo en equipo? Sería que todos aporten sus habilidades para llegar a un fin en común, ¿no? Sí, Alexis, así es. En parte es que aportemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería apoyando, dando ideas, este, pues más que nada eso, ¿no? ¿Todos tenemos la misma idea? ¿Todos tenemos la misma habilidad? No, cada quien tiene un punto de vista diferente. Muy bien. El trabajo en equipo es un trabajo que se desarrolla con un conjunto de personas que tienen diferentes capacidades y habilidades que debe ser coordinado y en todo momento debe de cumplirse el objetivo o los objetivos que se quieren lograr. ¿Cómo se mide eso? Con los resultados, con la aplicación, con la construcción, con el seguimiento del dispositivo. Pero para las personas, lo más importante es que exista tres cosas. Primero, que se conforme un equipo de trabajo, o sea, de colaboración. Lo segundo, súper importante, que exista comunicación entre los integrantes. Y la tercera es que se logre el objetivo con la medición tanto de lo desarrollado como la integración de estas capacidades para el logro. El Instituto Politécnico Nacional, a partir de lo que han llevado ustedes durante los semestres pasados, ¿han trabajado en equipo?
Pues, apegándonos a esa definición, no. Entonces, ¿qué han hecho, Emiliano? Tal vez es que varias veces falla la coordinación o la comunicación, así que como tal no está cumpliendo la definición que usted nos está dando. Pero, Ese es un problema medular. Así es un problema de las organizaciones en México y principalmente en el sistema educativo y en algunos está muy arraigado. Para nosotros es algo que es espeluznante, el saber que nos dicen vamos a trabajar en equipo y en realidad lo que acabamos es o de forma individual o en grupos. Es una gran diferencia trabajar en grupos que en equipo. No estamos preparados y mucho menos la organización de los profesores a nivel licenciatura lo ha desarrollado. Lo puedo así poner tajantemente. ¿Por qué? Porque no se entiende el concepto de trabajo en equipo. Trabajo en equipo para el Instituto Politécnico Nacional es trabajar por competencias, saber quién sabe más, saber quién corre más y a ver quién acaba primero escribiendo en una hoja lo que te pedí. Cuando me olvidé de todos los aspectos anteriores, nunca supe qué fue trabajar en equipo. En las organizaciones de trabajo es un requerimiento, que tú puedas adecuarte a trabajar en equipo, pero que también ya sepas qué es trabajar en equipo. Porque cuando llegas diciendo que tú eres egresado de una carrera y que sabes mucho, es tu primer fracaso, es tu primer punto en contra. Realmente, donde vamos a llegar a saber nuestras habilidades y capacidades reales es cuando trabajemos, cuando nos seleccionen a partir de nuestras habilidades, cuál va a ser el puesto, la actividad que vamos a desarrollar en la organización, cuando nosotros aportemos ideas. Ahorita lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes es una preparación previa y inicial, pero estos conceptos se los tienen que llevar en claro para que sepan qué es lo que les van a pedir y cuáles son los requerimientos que van a tener que cubrir ustedes para saber si les pueden dar o no el trabajo, desde la primera parte que es la selección del personal. Entonces es súper importante que entiendan y conceptualicen qué es trabajar en equipo, porque de esa manera su éxito en primer plano estará eh, concretado y serán candidatos factibles a que los consideren para un puesto o principalmente al inicio para que los contraten. Entonces, he ahí una palabra, un término que el instituto le cuesta a todos, desde profesores, alumnos, entender cómo hay que trabajar, cómo hay que comportarse y principalmente qué rol es el que yo tengo. ¿Cómo lo defino? No lo defino yo, lo definen mis capacidades y mis habilidades y mis conocimientos que voy a aportar a ese proyecto, a ese desarrollo. Eso es lo que yo debo primero de mentalizarme. Si no entro en ese esquema, seguramente nunca me van a contratar. Y pongo, en este caso, situaciones vividas en parte de compañeros que nunca los contrataron. ¿Por qué? Porque no entendieron que era trabajar en equipo, porque no entendieron hacia dónde se dirigían los objetivos de una organización, de una empresa. Pusieron por encima de esos objetivos sus objetivos personales. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Y cómo me van a pagar? O sea, espérate, tú ni siquiera estás trabajando y ya estás exigiendo y no has dado nada. Entonces, es una situación en la cual no hay tampoco formación real en el instituto y es una de las capacidades que yo también desarrollo dentro de mis alumnos, que entiendan que es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque ahí está el éxito primero o inicial para
la primera parte, que es la solicitud de trabajo y la obtención de un trabajo. Y la capacidad que deben de tener en cuenta cuando yo llegue a una organización de que, ¿trabajas en equipo? ¿Sabes qué es trabajar en equipo? Sí. ¿Estarías dispuesto a trabajar en equipo? Sí, claro. ¿Sabes todo? No. No, yo tengo algunas habilidades, yo puedo aportar algunos conocimientos, pero yo no voy a acabar de concretar todo el proyecto. O sea, yo solamente soy una parte de esos integrantes de ese proyecto. Y eso le cuesta mucho al alumno del Instituto Politécnico Nacional entender y, ante todo, aprender. Porque se va con una arrogancia cuando es egresado de que él sabe todo. Entonces, les aporto esa parte para que ustedes también entiendan y sepan cuál es parte de la experiencia que también tengo yo en una situación tanto laboral como en este caso con administradores y con empresarios, pero también la personal vivida con algunos compañeros, en los cuales pues el fracaso fue definitivo y muchos de ellos que acaban haciendo, pues acabaron renunciando a la carrera cuando vieron su incapacidad y mejor se dedicaron a otra cosa. O hicieron un negocio propio o simplemente se olvidaron de la ingeniería como si era un compañero y cambió radicalmente y mejor se puso a estudiar cocina para ser chef. Entonces, es ahí la situación que se debe de prever en el caso de quien estudia ingeniería. ¿Qué debe de hacer? Y una de sus principales capacidades es entender que va a trabajar y debe trabajar en equipo. En este momento va a ser necesario. La situación que estamos viviendo va a generar que se hagan equipos de trabajo. ¿Sale? Entonces, ahí es donde la colaboración de los diferentes miembros van a aportar ideas para hacer otras formas, otras maneras de cómo trabajar, de cómo generar, de cómo producir. Y es ahí donde a ustedes les toca vivirlo, principalmente. Lo van a vivir ustedes durante los siguientes años. Bueno, ¿qué más dentro de esta situación de la ciencia y la tecnología? ¿Qué otra relevancia tiene para el caso de la ingeniería y para la percepción del ingeniero? ¿La ingeniería es fría o la ciencia es fría? Las dos. La ingeniería solamente es un nombre, es una denominación que hace el ser humano. El que debe de tener la calidez es el ingeniero, debe tener la capacidad de atender a las personas, de ser amable, la capacidad también de proporcionar información, alguien que también genere la curiosidad para los demás. ¿Por qué eres ingeniero? ¿Te gustó? ¿O te gusta? ¿O qué le vistes a la ingeniería? Porque una de las situaciones que también se vive ya a nivel global es que mucho de las nuevas generaciones ya no quieren estudiar ingeniería. Están cambiando su actitud para hacer otra cosa. ¿Qué quieren ser en su mayoría? En su mayoría quieren ser desarrolladores, o en este caso, de las herramientas virtuales. Creen que no necesitan conocimientos de ingeniería y entonces fácilmente creen que van a llegar a esos ámbitos. Otra de las cosas importantes que quería llegar cuando pregunté sobre la computadora es que estas computadoras portátiles o las computadoras de escritorio en su momento, cuando aparecieron en los años 80, alguien tuvo la visión. Pero en realidad, ¿quién fue Bill Gates y Steve, ¿cómo se llama? El desarrollador de Apple? Fueron personas que en su momento integraron el movimiento hippie en Estados Unidos. Qué cosa tan absurda. Dos personas, principalmente, que no tenían dinero, pero que tenían ideas y que venían de un movimiento reaccionario de la sociedad, desarrollan, o más bien son impulsores
de una tecnología que estamos utilizando ahorita. Yo creo que nunca alguien lo hubiera pensado. Los veían greñudos, con ropa sucia, viviendo a veces en la calle, y entonces hacen esto. Ellos que pedían libertad, ellos que pedían igualdad, nos dan una tecnología para estar viviendo o para estar desarrollando cosas en un ambiente cerrado, cuando ellos vivían en la intemperie. O sea, este es un análisis que he hecho y como verán hago muchos análisis, me gusta la historia. Soy crítico, no criticón. Desafortunadamente, esa es una situación que en el Instituto Politécnico Nacional se vive todos los días, cuando estábamos de manera presencial. Nada más se critica de manera fácil, sencilla, sin información. Se es un criticón, pero no un crítico. Un crítico busca información, se informa, lee, escribe, desarrolla y difunde hacia los demás. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces, lo cuestionable aquí es que nos meten a este medio para estar frente a una computadora y estar trabajando. Tal vez nunca pensaron que en un momento sería tan trascendente, importante, y que en esta situación que estamos viviendo, pues es una herramienta esencial, básica y requerida para hacer un trabajo, una actividad como estamos haciendo nosotros, como es una clase, más allá, hacer una investigación que lleve a obtener resultados que en este momento son en tiempo y forma, o sea, en el instante, que nos aporten qué está pasando en el mundo. Ya no tenemos que regresar a los archivos, ¿verdad? Y estar buscando la información ahí entre papeles, sino que la información está fluyendo. Pero también el gran riesgo es que esta información, en su gran mayoría, muchas cosas son mentiras. Tenemos que también tener la capacidad como ingenieros y como personas de poder discernir entre lo que es cierto y lo que en algún momento solamente alguien nos mandan para que no lo hagamos creer. Y entonces la población en este momento está en un pánico porque no sabe si en realidad esta pandemia va a matarlos. ¿Por qué? Porque es algo que no estaba previsto, es algo que no se tiene información real y es algo que solamente se está previendo conforme va pasando los días y va apareciendo esa cantidad de gente que dicen que está contagiada. ¿Alguien se ha puesto a pensar si solamente esas cifras corresponden a gente que está contagiada aparentemente del virus o qué otra parte de la población también está dentro de estas estadísticas? ¿Alguien me podría decir? Pues yo he visto mucha incertidumbre también por parte de esas cifras en general y me he puesto a pensar, pero creo que no hay manera mm, práctica personal de corroborar que lo que nos dicen es cierto o no, o si hay alguna clase de manipulación de la información. Sí, Emiliano, muchas gracias. Así es. ¿Quién? ¿Alguien más? Pues de que los hospitales se están muriendo por algún otro tipo de cosas, no sé, un infarto o EPOC o así, le faltó el aire y se le acabó su respiración y ya le ponen en las actas de defunción que es COVID, siendo que no es así. Entonces sí hay una manipulación de las cifras, yo creo para causar temor o no sé cómo esté. Así es, Leonardo. Muchas gracias. ¿Algo más? De hecho, sí, complementando lo que decía ¿Alguien más? sí, yo. De hecho, complementando lo que decía el compañero Leonardo, yo conozco a un señor
que su cuñado tenía diabetes y pues, murió de diabetes, ¿no? Cuando apenas estaba empezando esto en abril, mayo, por ahí, y murió de diabetes, pero no les quisieron dar el cuerpo porque según le pusieron bueno, le pusieron de información que se había muerto del coronavirus. Pues ya desde ahí, yo aquí donde vivo, pues sí he conocido varios casos que les cambian la información. Muy acertado, Brian. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo quiero comentar mi experiencia personal. Desde que comenzó esto, el 23 de marzo, no he dejado de salir a la calle y no he utilizado el cubrebocas en todo momento y no me he enfermado. Creo que hay una manipulación muy fuerte de esta situación. A lo que sí me he encontrado es que el 19 de abril, el gobierno comenzó a poner a grupos de militares en ciertas zonas, y yo vi que frente a la Plaza Linda Vista, porque en ese momento andaba por allá, que estaban haciendo un cerco. Toda la gente que pasaba o estaba por ahí, la comenzaban a amenazar de que si no regresaba a su casa la iban a detener. Eso fue el 19 de abril. Después, en mayo, me encontré con 2 casos de personas que en sus actas de defunción el Ministerio Público no les quería poner que habían muerto por una causa diferente al coronavirus. Los familiares iban a poner una demanda en contra del Ministerio Público porque estaba deformando la información. Y yo he tenido 2 casos cercanos de personas las cuales también quisieron ponerles lo mismo de coronavirus y simplemente nos negamos. Entonces, hay una combinación de valores, de cifras que no corresponden en realidad. Se tenía hasta el año pasado cuantificado que el 2.5% de la población moría durante un año por diferentes situaciones, desde accidente, enfermedades cardiovasculares, cáncer o alguna otra situación. Pero en esta ocasión, hasta el momento de lo que yo llevo, más o menos para el año se esperará que será un 4.5% que muera o que se reporte como gente que va a morir este año. Pero lo más desgastante para la población es que se ha hecho una situación de pánico. Un pánico que a lo mejor ni siquiera tenemos con los fundamentos reales para decir que esto está siendo una pandemia. Una pandemia, si se pone ustedes a investigar, la más grande ha sido la de la peste negra, seguida de la peste española, ¿sí? Durante los siglos XII, XIII, XIV y todavía hasta el XVI, mucha gente murió por esto. Prácticamente durante los primeros 2 siglos, la población se mermó en Europa a casi el 50%. La gente estaba en las calles muerta por la contaminación del virus y la gente no dejaba de hacer sus actividades porque yo creo que entendía que la vida continuaba. Nosotros nos estamos volviendo o nos están volviendo gente cobarde, gente que tengamos que rehuirle a una situación natural. Más sin en cambio, dentro del desarrollo de la tecnología, eso es claro. Nosotros sí controlamos a las poblaciones de animales. Los matamos, los regulamos, pero ¿quién regula la población humana? Nadie. O sea, parece ser que ahí la ciencia y la tecnología tienen la razón de que ellas manejan todos los ámbitos de la sociedad. Pero en algún momento existirá un regulador y puede ser a lo mejor el primer indicio de que las enfermedades nos van a regular, queramos o no. ¿Qué nos queda en sí como sociedad y como seres humanos? ¿Nos vamos a acobardar ante esto? ¿No vamos a salir? ¿No vamos a afrontar la situación de cambio que estamos generando? Porque
las actividades del ser humano han cambiado el medio ambiente. ¿Alguien sabía que en el 2007, cuando iniciando este siglo, que fue el primer gran temblor, el continente americano se desvió 5 grados con relación a su ubicación geográfica original? Y que ese cambio, tal vez no se tenía conciencia de qué va a pasar, serán los cambios que se están generando en el mundo, uno de los cambios, y a lo mejor este sea uno de los cambios, la aparición de enfermedades constantes. ¿No será que el ser humano se está negando también a adecuarse al medio y a morir? ¿Será que nos están acobardando en esa parte? Pues bueno, jóvenes, también es una cuestión de conciencia. El ingeniero es consciente. Y no me refiero nada más a la muerte, me refiero que en algún momento el ingeniero es consciente, es ser consciente cuando en algún lugar de trabajo le digan, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo y te vas. Porque a nadie nos preparan para eso. Pero conforme esta situación está cambiando, tendremos que tener también esas habilidades, aceptar que el trabajo se va a acabar o que las empresas se van a transformar, porque eso es una realidad. Entonces, esa es otra habilidad que a lo mejor no estaba planeada y contemplada en ningún libro ni en un momento, pero solamente cuando nos ponemos a ver el entorno nos encontramos que muchas cosas van a cambiar y muchas cosas nos van a transformar como sociedad y como seres humanos. Y tendremos que estar preparados hacia allá. Por eso es que comencé diciendo que el ingeniero planea. Tienen que planear su vida, jóvenes. Tienen que pensar ustedes también cuál va a ser la planeación de su vida futura. Tal vez alguien decir, ay, pues ahorita estoy en mi trabajo, sí, pero nadie sabe qué va a pasar mañana. Entonces, también la vida se planea y ahorita va a ser esencial que también la vida se planee y que se piense en ese contexto de planeación. Si ustedes planean su actividad del día de hoy, no les va a causar ningún problema cuando ya lleguen a un lugar de trabajo y sin que nadie les diga, ustedes planeen sus actividades laborales. Y ese es un punto a favor de ustedes, no solamente como persona, sino como profesionista. Entonces, la planeación es súper importante y por eso enfatizo que México no saldrá de ninguna crisis económica, social, si no planea y si no piensa en realidad en planear el futuro, porque ahorita ya es el futuro, no es para mañana, no es para dentro de 10 años, el futuro está ahorita, ya nos alcanzó. ¿Alguien conoce la película de Un Mundo Feliz? ¿O ha visto o escuchado de una película que se llama Un Mundo Feliz? Película no, libros sí. No sé si sean iguales. De acuerdo. Bueno, sabemos muy bien que no podemos estar con un libro a hacer una película de 3 días, ¿verdad? De duración. Pero bueno, en la película se plantea lo que aparece todos los capítulos en el libro de cómo se prevé un futuro. Tal vez no sea descabellado en este momento, que lo vamos a vivir muy pronto. Entonces, les invito a que vean esa película para que ustedes se den cuenta de cómo hace 40 años que se hizo un poco más esa película, cómo se proyectaba el mundo del futuro, ¿vale? En cuanto a las actividades, el desarrollo humano y principalmente la reproducción humana, que es algo que a muchos les pareció en su momento muy aberrante ver cómo se hacía y que increíble que no fuera a ser así, pero puede ser que hacia allá vamos a ese futuro que ya nos alcanzó. Entonces, los invito a que vean esa película. Otra de mis habilidades o de mis características es que yo veo muchas cosas, yo me dedico a muchas cosas, veo cine, sí, pero veo cine que tenga un ámbito constructivo, sí, entonces los invito a que vean eso. Me gusta también mucho, aparte de la historia, me gusta mucho la literatura y lo que me apasiona en sí es la filosofía. Yo, como
aparecer ahí que se filosofa, sí, yo filosofo para mí, no para nadie más en ocasiones, pero ya que tengo algo bien pensado, lo comparto con los demás, pero lo más importante es que después de todo este desarrollo de conocimiento y de enseñanza que he tenido, me dedico en este momento también a escribir poesía, algo que nunca pensé y por eso digo, es necesario, jóvenes, que desarrollen ustedes sus habilidades y conozcan sus habilidades. Es súper importante porque a partir de eso es como se construyen los currículum que se presentan para los trabajos o que se presentan como una presentación de quién soy yo, qué hago yo, qué puedo hacer yo. Entonces, es súper importante que también desde este momento también vayan previendo eso. Entonces, mi invitación es para que vean esa película. Ya su compañero ya leyó el libro, entonces tal vez él tenga una idea, tal vez lo necesitaría ver más formado así en forma visual, porque bueno, no todos somos nada más de leer, también somos visuales, también tenemos que escuchar, entonces los invito como una actividad adicional que vean por favor esa película que tienen oportunidad y vean ese panorama que se plantea y a lo mejor puedan ver alguna visión o alguna vislumbrar hacia dónde podríamos dirigirnos de ese futuro que ya se planeaba y ya se proyectaba hace más de 40 años para una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, el futuro para la sociedad humana ya ha estado proyectado escrito en libros o proyectado de forma visual en películas. Tal vez no lo hemos bien analizado y es hasta cuando se presenta situaciones como estas, complicadas, difíciles, donde tenemos que replantearnos nuestra vida, nuestras actividades y también el desarrollo de capacidades, queramos o no, nos guste o no, como una situación de sobrevivencia en todos los ámbitos, no solamente humano, sino también para nosotros que somos profesionistas, tendrá que ser bajo un constante esquema cambiante. Esa es también una de las palabras claves que en este momento yo les proyecto. Cambio constante. No vamos a podernos ya parar a pensar que vamos a seguir desarrollando las actividades de manera cotidiana igual. Ya no. O que vamos a seguir aprendiendo nada más tradicionalmente. Ya no. Tenemos que plantearnos esta situación de cambio constante. México no, de manera voluntaria no lo ha hecho. Parece ser que esto nos está obligando a hacerlo, aunque nos opongamos. Ojalá, después de toda esta situación que estamos viviendo, lleguemos a tener mejores visiones para el país, para las personas y principalmente para las actividades laborales y de desarrollo de profesionistas, que es lo que necesitamos y lo que sí sé que les han dicho desde que les impartieron su curso de inducción, ¿verdad? Desde que llegaron a la institución. Entonces, es ahí donde en realidad se debe de cumplir lo que me dijeron, pero ¿cómo se va a cumplir? Ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo? Ante estas situaciones. Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? No, profesor. ¿No? Bueno, ¿hay alguien que me falte para que se agregue a Classroom, las clases de Classroom? Sí. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Yo soy, ¿Me faltas tú, Leonardo? en efecto, Leonardo Rossetti. Apenas me incorporé al grupo en el SAES. Ajá. Entonces quisiera saber si manejamos alguna plataforma, pero ahorita, por lo que dijo, puedo contestar, bueno, que es Classroom. Entonces no sé si me podría proporcionar el código de la clase, por favor. Sí, claro que sí, Leonardo. ¿Qué hacemos? Mándame un correo y te mando ahí ya la contestación, ¿de acuerdo? Ahí ya te mando la clave para que te agregues al grupo. ¿Cuál sería su correo, perdón? Ah, ¿no tienes el correo? Ah, bueno, entonces si no, bueno, sí, el correo mejor. Con K mayúscula, la primera es K mayúscula, es kit acero. Kit acero. O sea, después de la K mayúscula pongo I latina.
T, hacer. Ajá. Kit debe ser kit acero. Ujú. 72 @gmail.com. Lo puedo poner en el chat de Meet para corroborar. Sí, claro que sí. Incluso Kit. No sé cuál es es que hay No, dos. es D en lugar de T. Entonces el primero ya es Ajá, es D. el que está en el primero, No, es kit. como de niño de A acero, ver, 72. Bueno, es que en el chat hay dos correos que yo introduzco. ándale. Sí, es el primero, Sí, pero la primera es K mayúscula. muy bien. Ok, ¿Sale? gracias. Ya se lo estoy enviando. Sí. Sí. Bueno, y nada más para hacer comentario ahorita de que me pidió Leonardo mi correo. ¿Por qué le puse ese correo que no sé si habían escuchado? Porque hubo un muñeco que desarrollaron en México para ponerse contra todos los demás superhéroes del mundo, que nadie casi sabe, que se llamó Kid Acero y fue mexicano. Lo hacía la empresa líder en su momento, la línea de producción, pero no lo difundieron mucho. Entonces, de los pocos desarrollos de juguetes en México, por eso, para que alguien sepa y tenga información de qué fue eso, fue un juguete y era un superhéroe mexicano, Kid Acero, ¿sale? Entonces, bueno, algo más, jóvenes. Creo que no, profesor. Creo que no, profe. ¿No? ¿Es todo entonces? Pues en cuestión de evaluación o algo por el estilo, ¿hay alguna regla? En cuestión de evaluación. Bueno, qué bueno que lo comentas, Luis. No, creo que bajo esta situación de tiempo ya no lo platiqué o ya no lo comenté. Bajo la situación de evaluación, pues lo que vamos a tomar son los trabajos con lo que les estoy pidiendo y va a haber una evaluación. Yo les voy a dar la fecha, tengo que programar cómo le voy a hacer, si va a ser presencial, en este caso virtual, o si les mando un cuestionario o algo, ya decidiré y les estaré enviando, en ese caso que esté escrito, por medio de Classroom, o ya les estoy indicando cómo organizaré para hacer la evaluación. Eso no hay ningún problema. Entonces, de esa manera sería. Entonces, yo no me arriesgo a situaciones de saber si voy a tomar lista. Esto es algo que, por más que quieras, es muy difícil y complicado. Solamente en el momento que yo les diga evaluación, pues la única manera será cuestiones tal vez de tiempo, lo que tome en consideración. Pero cuestiones de asistencia, pues no puedo tomar, solamente va a ser lo de sus trabajos. Y otra de las cosas, pues que sí nos quita también esta parte de desarrollo de conocimiento, pues es que no vamos a poder tener como tal un laboratorio, una parte experimental. Para nuestro caso sí debe de ser un laboratorio muy específico. Ya lo habíamos armado allá en la escuela, ya había llegado el equipo que se utilizó los 2 semestres pasados, pero pues no hay ningún simulador para ese tipo de equipos. Ya busqué, no hay ningún simulador, entonces ahí tenemos un grave problema con la cuestión práctica. Entonces ya veré qué haremos en la parte práctica. Ok, profesor. ¿Sí? ¿Y nos vamos a seguir viendo solo los lunes o también los demás días de clase que tenemos? Eso es lo que está viendo. La situación que tuve con el grupo pasado fue que hubo un problema de conectividad, pero si ya se hace esto continuo, tal vez para la siguiente semana ya nos veamos 2 sesiones. Y si ya se hace continuo, pues mejor 3 sesiones. Ok, profe, gracias. Sí, gracias, Luis. ¿Algo más? Profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, Arturo. Lo que pasa es que, bueno, comentando ahorita con varios de mis compañeros, pues mandamos la tarea del ensayo a un correo distinto porque lo mandamos con K minúscula. Entonces, pues, ¿se lo volvemos a enviar hoy o...? Sí, por favor, Arturo.
Mándamelo, por favor. O sea, ahorita cabe todo lo que hay que aclarar. O sea, quien se quiera poner en una situación difícil, complicada, algunos de sus profesores, pues está mal. No ve el panorama al cual nos estamos enfrentando. O sea, yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Mándamelo, yo lo voy a revisar y se acabó. O sea, yo lo voy a tomar en cuenta. Sé que ahí va a haber muchas situaciones que se van a presentar, pero el problema aquí es que no las podemos resolver en su momento, en su tiempo, porque no estamos de manera presencial. Entonces, pues se tendrá que ir resolviendo conforme se vayan presentando. Pero claro que sí, Arturo, mándamelo, por favor. Perfecto, gracias, profe. Sí, De a hecho, ti. profe, ¿Algo más? comentando sobre eso, yo le mandé un correo sobre una duda y puse el correo con minúscula y me contestó estando el correo en minúscula, entonces creo que no afecta si es mayúscula o minúscula. En tu caso, sí, entonces sí me llegó, fue uno de los que respondí. Entonces, quién sabe, a lo mejor puede suceder que dependiendo el sistema, el ordenador, el momento. Acuérdense que ahorita las redes se saturan, los sistemas se caen, no estamos con la mejor tipo de tecnología, o sea, aunque nos lo vendan y nos digan, no es cierto. Pero bueno, si existe ese problema, de todos modos, los que me falten por alguna cuestión, pues van a enviar la actividad, yo la tomo en cuenta, no hay ningún inconveniente. Sale, profe, gracias. ¿Sale? ¿Algo más? Profesor, dado que me incorporé extemporáneamente esa actividad, ¿dónde puedo conseguir información o lineamientos para entregarla? ¿O qué actividad? De acuerdo, pues mándame tú un correo y ahí te mando yo la información. Ok, sí, ya se lo envié, ¿no? Ahí le puse De acuerdo, incorporación. entonces. Ok, Pero pues, pues esta vez, afortunadamente para otras ocasiones los incorporaron como 1 o 2 días después de que comenzaron las clases. Entonces no hay ningún problema. El problema es cuando de manera presencial los incorporaban 1 o 2 semanas después. Afortunadamente ahorita fue más rápido. Pero no te preocupes, Leonardo. Tú vas a tener la información, yo te la mando ahorita que te responda, ¿sale? ok, gracias. Sale. ¿Algo más, jóvenes? Sí, Carlos, de acuerdo, igual, mándame un correo y ahí te mando yo la información. ¿Sale? ¿Algo más que quieran comentar, saber? No, pues agradecer su interés hacia la materia, hacia la forjación de cada uno de nosotros, de que no es un profesor tradicional, sino que pone más la actualización a diario y se está muy bien actualizado y estudia continuamente para pues impartir mejor sus clases, pues agradeciendo ese sentido. Realmente quien imparte docencia o capacita, porque también tiene esa responsabilidad, Leonardo, debe hacer eso. Entonces, yo agradezco tu comentario. Para mí ha sido una cuestión muy gratificante. Yo nunca pensé ser profesor. Como muchas de mis cosas después de que salí de la ingeniería fueron así como no planeadas fortuitas, a mí me invitaron un grupo de profesores a dar o impartir clases. Yo nunca pensé eso y ya después de que estoy ahí, pues ya pues no querían que me fuera, o sea, y bueno, pues a mí me atrajo la atención, me continué y bueno, pues yo empecé a impartir clases desde el nivel medio superior, una de las vocacionales, después tuve la oportunidad de cambiar a nivel superior. Ahí quiero comentarlo, o sea, hubo una gran necesidad que en su momento no tardaron más que 10 días en cambiarme cuando lo hacían en 2 meses. O sea, para mí los procesos en mi vida han sido muy rápidos y así lo he vivido. Entonces, me es gratificante porque a mí me gusta mucho aprender. Yo lo hago de manera autodidacta. Yo soy un exalumno de la generación que tuvo un gran problema en el instituto. Cuando en 1989 hicieron cambio de currícula, el 80% de los alumnos quedamos fuera, soy uno de ellos, pero yo luché para regresar y para triunfar. Así ha sido. Entonces, imagínense, de un grupo de 60 alumnos, solamente egresaron 5. Así me tocó a mí. Yo después regresé al instituto y les demostré que se habían equivocado. Y siempre les he demostrado que se han equivocado conmigo. Entonces,
Eso es lo que me ha dado a mí una gran fuerza física, mental y de espíritu, jóvenes. Deben de ustedes desarrollarla y tenerlas en todo momento, no importa qué tan difícil sea su situación, ustedes deben de levantarse de ella, siempre. Eso es lo que yo les infundo también a mis alumnos, porque esa experiencia la tuve yo. Así me pasó. Entonces, a veces sucede que no la vida, sino tú te equivocas en algunas cosas, pero también las instituciones se equivocan. Y el problema ahí es que ellos no aceptan sus errores. Ese es uno de los problemas. Las instituciones en México no aceptan los errores que cometen. Entonces, yo soy de esa generación de conflicto que se generó en el Instituto Politécnico Nacional, en la cual solamente el 5% de la población egresó en 1990. Así es. Solo el 5% de las poblaciones del Instituto Politécnico Nacional a nivel vocacional. Así que nada más salían 5, 6 o 7 alumnos. Eso es lo que salieron. Pero bueno, yo nunca me derroté ante esa situación. Pero bueno, pues muchas gracias por ese comentario. Entonces, ¿algo más que quieran comentar, jóvenes? Bueno, entonces, ya incorporé otra actividad. Por favor, háganla, desarrollenla, y si hay oportunidad esta semana, a partir de las pruebas de que ya es esto continuo, yo les mando correo de que vamos a conectar en esta semana, si no la siguiente. Hagan por favor la actividad, y lo que más me interesa a mí es que me hagan preguntas. A mí lo que me gusta es que me hagan preguntas, y si no, yo los voy a hacer participar a ustedes. Eso sí que les quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si no hay nada más, que tengan muy buena tarde y muchas gracias por su atención, jóvenes. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Buen día. Está bien, gracias. Gracias.